y cartílago, ¿sí? Ahora, aquí hay cartílago todavía, pero si yo lo veo, esto es la fosa nasal, este es el ala, y esos vellitos que ven ahí en el vestíbulo nasal se le conocen como vibrisas. Vibrisas, ¿sí? Entonces, una vez paso las vibrisas, a veces se limen, limen, ¿sí? Limen, ¿ya? Entonces, el inicia esto, y ahora lo que vamos a hablar es de limitarlo. ¿Hasta dónde va a ser considerado cavidad nasal? Hasta las coanas. ¿Y eso es más o menos dónde es? Donde termina más o menos el paladar duro. Tras una línea y hasta ahí se le considera cavidad nasal. Ahora, contenido de la cavidad nasal, sencillo. Vamos a ver este de aquí, que es la concha nasal superior o cornete nasal superior. Luego tenemos el cornete nasal medio y tenemos el cornete nasal inferior. ¿Listo? Ahora, entre cornetes vamos a tener otras estructuras que son como caminos y conductos. Esto de aquí, a eso se le conocen como meatos. Entonces, meato nasal superior, meato nasal medio, meato nasal medio y el meato nasal inferior. Bien. Ahora, cada uno de esos meatos va a tener diferentes estructuras. ¿Cuáles van a ser? En el meato nasal superior van a desembocar ¿quiénes? Los filetes nerviosos del bulbo olfatorio. Entonces, el meato que tiene más capacidad sensitiva o especial, o sea, del olfato, va a ser ¿quién? El meato nasal superior. Entonces, si te preguntan ¿quién percibe aromas? Meato nasal superior. Ahora, ¿qué otra parte también percibe aromas? Porque hay otras que llegan al tabique nasal también. ¿Sí? Se extiende tanto para el meato como para el tabique. ¿Ok? ¿Qué más? Si vamos hacia la parte inferior, vamos a ver al meato nasal medio. Y en el meato... Uy, salió bola, perdón. En el meato nasal medio, que es esto de aquí, vamos a observar a diferentes estructuras. ¿Cuáles? Primero, vamos a ubicar a una muy importante, que es esta de aquí. ¿Ven cómo es como una hendidura, como un surco? Ya, hendidura semilunar. ¿Y por qué es importante la hendidura semilunar? Porque en la hendidura semilunar me van a drenar diferentes senos. Creo que ya lo han visto en cráneo, que el hueso maxilar, el frontal, el etmoides, el esfenoides tienen senos, que son cavidades huecas, llenas de aire. ¿Sí? ¿Ven esa cavidad que está ahí dentro del hueso frontal? Ya, ese es el seno frontal. Así como lo tenemos aquí, también lo tenemos en el hueso maxilar. Es esfenoidal, ¿no? Y luego tenemos esta, que es la seno esfenoidal. Y del etmoides no es un seno como tal, sino son celdillas. Quiere decir que son múltiples senos pequeños, celdillas etmoidales. Bien, ahora, estos senos se pueden llenar ¿de qué? De mucosidad. ¿Sí? Entonces, si se llena de mucosidad, esto se le conoce como sinusitis. Esto tiene un drenaje, ¿ya? ¿Y dónde drena el seno nasal? Perdón, el seno frontal. En la hendidura semilunar. El seno maxilar también drena en la hendidura semilunar. Y si te preguntan, ¿dónde drena el seno esfenoidal? Pues sencillo. Acá atrás tiene un conducto, que es el conducto del seno esfenoidal propio. Directamente, no drena directamente en ningún meato, sino drena hacia la parte posterior. Listo. Entonces, superior a eso vamos a encontrar esta cosita, como si fuera una burbuja. ¿Sí? A esto se le conoce como bula o bulla etmoidal. Se escribe literalmente como bulla. Así. Bulla. Bulla. ¿Listo? Bulla o bula etmoidal. Entonces, eso es el contenido de ¿quién? Del meato nasal medio. Ahora, si vamos al meato nasal inferior, ya les estuve diciendo que vamos a encontrar ¿a quién? A la desembocadura del conducto naso-lagrimal. Entonces, el conducto naso-lagrimal drena ¿dónde? Es un meato nasal inferior. Listo. Entonces, aquí. Listo, conducto naso-lagrimal. Más fácil. Vamos aquí, usamos el cráneo, lo que nos servirá de algo. Este no. Voy a sacar otro que esté completo.
Miren, ¿ven ese orificio que hay ahí? Ya, ahora si yo agarro esto. ¿Interesa? Ya. Bueno, con esto sí. Miren. ¿Ven cómo conecta la cavidad nasal con la cavidad ocular? Entonces, conducto naso-lágrima o lágrima. ¿Bien? ¿Para qué? Para drenar las láminas. Y miren, acá se ven clarito qué senos frontales. Ahora, si queremos ver un seno maxilar, tendríamos que cortar el hueso. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Ya. Ahora, si nos vamos hacia la parte posterior, aquí, ¿quién va a iniciar? La orofaringe. Orofaringe. Bien. Y para la orofaringe vamos a encontrar esto, que es el rodete tubárico. Y para el rodete tubárico rodea ¿qué orificio? Los trompas de Eustaquio o Conducto timpánico. ¿sus docentes le dijeron trompa de Eustaquio? Sí. Ya, dejémoslo con trompa de Eustaquio. Rodete tubárico. ¿Cuál te dijo? Conducto Conducto de tubárico. Tubárico también se le conoce. Terminaba en Nasotimpánico. 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 ¿Sí? Ahora, ¿dónde desemboca ese conducto de Eustaquio? Más que nada, saben que el oído tiene tres porciones: oído externo, oído medio y oído interno. Lo que te delimita el oído externo del oído medio es ¿quién? El tímpano o la membrana timpánica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función de esto? El conducto de trompa de Eustaquio lo que hace es iguala la presión atmosférica con la presión dentro de el oído medio. Por eso cuando ustedes, no sé si han viajado a la sierra y se le tapan los oídos, Sí. si se tapan la nariz y soplan, sienten que es igual a la presión, sienten que la burbuja explota, ya, es por eso. ¿Listo? Ahora, también es importante porque en caso de una infección respiratoria, puede generar que una otitis media o inflamación del oído medio. ¿Sí? Una infección del oído medio. Por eso es importante. Ahora, esa estructura va a tener dos: un pliegue salpingo palatino Y salpingo un faríngeo. pliegue salpingo Faríngeo. faríngeo. Si yo quito la mucosa, voy a encontrar dos músculos: pliegue salpingo, músculo salpingo faríngeo, y dos músculos para este. Uno es tensor del velo del paladar y el otro es elevador del velo del paladar. Entonces, rebobino. Para el pliegue salpingo palatino, retiro y puedo observar dos músculos. ¿Cuáles son? Tensor del velo del paladar y elevador del velo del paladar. Y el salpingo faríngeo solo un músculo, el salpingo faríngeo. ¿Ok? Si me voy hasta el fondo, voy a llegar a un tope. A ese tope se le conoce como receso faríngeo. Entonces, ya vimos rodete tubárico, vimos el orificio de la trompa de Eustaquio o conducto de Eustaquio, vimos los pliegues salpingo palatino y salpingo faríngeo. ¿Y hasta dónde va a ser considerado orofaringe? Perdón, nasofaringe. Hasta las amígdalas de... No, está. ¿Amígdalas? Ya, otra cosa antes de seguir. La parte inferior de la cavidad nasal consta de este hueso, que son los huesos palatinos y la porción palatina del hueso maxilar, ¿cierto? Ya. A esa porción ósea se le conoce como paladar duro. Y a esta porción blanda, paladar blando, listo. Entonces, la cavidad naso más o menos termina donde termina ¿quién? El paladar blando. Y todo esto va a ser ya la orofaringe. ¿Sí? Ahora, todo ello va a estar rodeado de un músculo. ¿Qué músculo? Hacia acá arriba, constrictor superior de la faringe. Luego tenemos al constrictor medio, que más o menos está por aquí, y al constrictor inferior, que ya lo han visto en cuello, literal. Entonces, ¿esta porción qué es? Constrictor superior. La que forma parte de la medio. Y de la laringo inferior. Entonces, constrictor superior forma parte de la nasofaringe. El constrictor medio de la orofaringe. Y la laringofaringe sería el constrictor inferior de la faringe. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Claro? Ya. Entonces dejamos eso un rato y nos vamos ya a cavidad oral. Ahora, la cavidad oral, miren, tiene encías, tiene base, tiene todo, literalmente. Hacia la parte posterior vamos a encontrar dos estructuras o tabiques o pliegues, que son los pliegues
palato gloso y palato faríngeo. Ahora, el palato gloso es más anterior y el palato faríngeo es más anterior, que son arcos en realidad. Si ustedes lo ven, creo que lo han visto en teoría, forman dos arcos bonitos. ¿Sí? El anterior es palato gloso y el posterior es palato faríngeo. Ahora, entre los dos forma como un espacio, una cavidad. ¿Sí? Y ahí en esa cavidad van a encontrar ¿a quién? La amígdala palatina. ¿Sí? Entonces, ya vimos prácticamente todo ello y nos faltaría hablar de quién, de esta estructura de aquí. ¿Bien? La lengua. Ahora, hacia la base de la lengua ustedes van a encontrar dos nervios. ¿Cuáles? Hipogloso y lingual. Ahora, ¿cómo los diferencio? ¿Cómo hago la diferencia entre el lingual y el hipogloso? ¿Cuál creen que sería la diferencia? No sé si aquí se vean. A ver, espérense. Mientras ustedes piensan cuál creen que sea la diferencia, pásenme esta. ¿Cuál creen que haga diferencia entre un lingual y un palatogloso? Perdón, hipogloso. ¿El recorrido? Casi están a la par. ¿Tamaño? Casi es lo mismo. No difiere. Y a veces con simplemente verlo no puedes diferenciar bien un tamaño del otro. Porque creo que no les permiten tocar. ¿Porción de dinero? Miren. El lingual tiene una característica de ¿qué? Que va a inervar ¿a quién? Glándulas. ¿Qué glándulas? Ahora, el hipogloso se caracteriza por ¿qué? Ustedes ya han visto triángulos del cuello. Saben que aquí se forma el triángulo del digástrico, ¿cierto? Ahora, el triángulo del digástrico tiene su contenido. ¿Cuál es el contenido? Lingual, arteria lingual, nervio hipogloso y glándula submandibular. Entonces, si la arteria y el nervio van de la mano, van a estar juntos. O sea, quiere decir que el hipogloso va a estar al costado y acompañado de ¿qué arteria? Lingual. Mientras que el otro, que es solo el nervio lingual, va a ir solo. ¿Sí? Aparte, uno va a ser más medial y el otro va a ser más lateral. ¿Cuál va a ser más medial? El lingual. ¿Y cuál es más lateral? El hipogloso. Función de cada uno. Hipogloso es motor. O sea, y va a inervarte exclusivamente los músculos intrínsecos de la lengua, porque tenemos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. No sé si los han visto. No. La cosa es que los músculos extrínsecos son aquellos como el palato gloso, el palato faríngeo, todos esos músculos que no son propios de la lengua. Mientras que los músculos de la lengua son estos de aquí. Tienen un longitudinal superior, tienen verticales, transversos y un longitudinal inferior. ¿Sí? Entonces, esos músculos que están dentro de la lengua que te permiten hacer todos esos movimientos son intrínsecos de la lengua. O sea, propios de su lengua. ¿Y quién lo inerva? Hipogloso. Bien. Ahora. Ya. Entonces, hipogloso. Ya vimos una de las inervaciones, porque la lengua tiene tres tipos de inervaciones: motora, sensitiva y sensorial, o sensitiva especial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se divide la inervación? Vamos a usar. Aquí no se llegan a ver la diferencia. Entonces, su lengua más o menos así, vamos a hacerlo así, con su raíz y todo. Los dos tercios anteriores y el tercio posterior. El tercio posterior siempre es por los mismos dos, que es vago y glosofaríngeo. Entonces, vago o flojo y gloso. O neumogástrico. No creo que a nadie le guste ese nombre, es que vago. Glosofaríngeo. Entonces, el vago y el glosofaríngeo cumplen las dos funciones. ¿Cuáles? No. Sensitiva y sensorial. ¿Sí? En el tercio, en la raíz de la lengua, o sea, el tercio posterior y la raíz de la lengua, los que van a cumplir la función sensitiva y sensorial va a ser ¿quién? El vago y el glosofaríngeo. Si quieren ser más específicos, aquí la raíz exclusivamente ¿quién? Vago. Y lo que viene a ser el tercio posterior, gloso. ¿Sí? Ahora, aquí es donde cambia la cosa. Aquí tenemos la sensitiva
y aquí tenemos la sensorial. ¿Sí? La sensitiva, ¿quién creen que me lo dé y quién creen que me dé la sensorial? El cuerda del tímpano y este es... Vago, acá, cuerda del tímpano o rama del séptimo par. Aquí la vamos a poner entre paréntesis. Cuerda del tímpano. Y en la sensorial, Lingual. perdón, en la sensitiva, Sensitiva lingual. entonces si es lingual, ¿rama de quién es? El quinto 3. ¿Sí? Más sencillo. Entonces la inervación motor exclusivamente por hipogloso. Inervación sensitiva va a ser 2/3 anteriores por quién? Lingual. Lingual, o sea, el quinto 3. Y el tercio posterior va a ser por el glosofaringeo y el vago. Ahora, la inervación sensorial va a ser los 2/3 anteriores por cuerda del tímpano o el facial. Y el tercio posterior por los mismos que ya vimos. Glosofaringeo y vago. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos cavidad oral y luego tenemos las papilas. ¿Qué papilas vamos a encontrar? Ahí sí te puedes traer una de esas. Bueno, para ver si hay lengua. Creo que sí. ¿Tenía lengua? Sí, ahí. Porque este no tiene. Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar a quiénes. Bueno, la lengua, ¿no? Ya. Entonces, ¿este de aquí qué es? La raíz. Este es el tercio posterior y este es los 2/3 anteriores. Ahora, esto de acá se le conoce como vértice de la lengua o punta de la lengua. En el centro tenemos una hendidura, que es la hendidura media de la lengua. Luego tenemos las papilas. ¿Qué tipo de papilas tenemos? Gustativos. Ya, ¿cuáles son? Tenemos las filiformes, las foliadas, las... ¿Cuáles más? ¿Cuáles? ¿Cómo que no se han acordado? Lo han visto. Ya, entonces vértice, raíz, y la raíz se va a unir ¿a quién? Mediante pliegues. ¿Cómo se llaman? Pliegues glosoepiglóticos. Aquí, ¿qué pliegues glosoepiglóticos tenemos? Medio y dos laterales. Un lateral derecho y un lateral izquierdo. Listo. Ahora, entre esos dos se forman valléculas. Listo. Bien. Ahora, si te ponen tu alfiler y te preguntan esto, ¿quién le da inervación sensorial? ¿Qué van a poner? Vago y accesorio. Vago y Accesorio. Y vago glosofaringeo. glosofaringeo. Accesorio. Si te ponen aquí tu alfiler y te preguntan ¿quién le va a dar inervación sensitiva? Lingual. O quinto, 3. Pensaba que sensorial y sensitivo era lo mismo. No, sensorial o sensitivo especial. O sea, el que da el sentido del gusto. Más fácil. ¿A qué le vamos a poner el gusto ya? Gusto. Este más que nada te va a dar sensación térmica, presión y tacto. ¿Sí? Ya. Entonces, lingual, térmica, ¿qué más? Presión y tacto. Sensorial, gusto. O sea, sabores. A ver si hay un nervio aquí. No. Ya, ¿hasta ahí van claros? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? Ninguna. Las papilas. Ya. Entonces, ¿qué papilas tenemos? Ya. ¿Cuáles son las más comunes? Las filiformes suelen estar al costado de la lengua, son como verticales. Luego tenemos las foliadas. ¿Dónde están las foliadas? Creo que esto ya les preguntaron esos cambios. ¿Les han preguntado sobre papilas? Es semana Semana 15. 15. Ah, sí. Yo ya me adelanté mucho. Sí. Es que como es un repaso. Y ya luego se lo vienen a repasar, dice. Se lo repasan ya. Ya. Ya, en la raíz vamos a encontrar las grandes o estas que se le conocen como. Se me olvidó sus nombres. Circunálogos. ¿Alguien tiene su néter para acordarnos? Porque de verdad yo también me olvido los nombres de las personas. A ver, la primera.
Ya miren, esto de aquí les estoy explicando. Ven como este de aquí, que es el lingual, va solo, mientras que el otro, que es el hipogloso, va acompañado de un vaso, siempre. Entonces, uno va solo y forma un ganglio, que es el ganglio, no me acuerdo, submandibular. Y el otro va acompañado de ¿quién? Mira, va pegado literalmente, con la arteria lingual, la vena y el nervio hipogloso. Mientras que el lingual va solo, ¿ven? Va solo. Uno es más lateral y este viene a ser más medial. O sea, la imagen obvio ayuda un poco, pero es más complicado verlo en la pieza. Ya estamos buscando lengua. Por aquí estás. Ya me fui. Sí, ya me fui. No, hay otra. Aladas, que son esas redonditas de ahí, donde está el alfiler. Las grandes, más fácil, las que están en la parte posterior de la lengua. Tenemos las filiformes, que son las más típicas, las más comunes. Mira, las pequeñitas que ven ahí. ¿Sí? ¿Ven? Es como esos granitos pequeños que están ahí. Ya, esas son las filiformes. ¿Y la quiero circunvalada? Circunvaladas. Y las de aquí, laterales a la lengua, van a ser las foliadas. Ahora, hay un tipo más, pero ya esa no me acuerdo su nombre. Esas sí son las fungiformes. Había una como que estaba así, no sé, Las foliadas. foliada. Sí, mira, esas son laterales a la lengua. Son como líneas, literalmente. Ya, gracias. Entonces, miren, estas de ahí entonces son las foliadas, las más típicas. Ahora, las fungiformes serían estas. ¿Ven que hay algunas más grandes que otras? Esta, por ejemplo, es más grande que las de aquí. Esa de ahí es la fungiforme. Estas de aquí son las foliadas. Estas de aquí, obviamente, son las circunvaladas. ¿Circunvalada? Y las que están por aquí, que son más o menos verticales, van a ser las foliadas. Foliadas. Entonces, aquí. Ya miren, acá. Estas, ¿cuál dijimos? Foliadas. Estas de acá, circunvaladas. Listo. Estas de aquí, ¿qué dijimos? Filiformes. Y estas de aquí, fungiformes. ¿Ven que son más grandecitas? Hoy no se puede enganchar ninguna. Ya, ahí va. Entonces, circunvaladas, filiformes, Filiformes. fusiformes y fungiformes. Fusiformes, foliadas, circunvaladas y fungiformes. ¿Sí? Ya. Con eso terminamos lengüita. Y vamos a ver. Sí, quiero ver si aquí se puede ver el hipogloso. Sí, creo que sí. ¿Ven esto de aquí? Ajá. Ya, ese es el hipogloso. ¿Sí? Ya, este es entonces el nervio hipogloso. ¿Ven cómo va acompañado de una arteria y una vena? Esta es la arteria, esta es la vena. ¿Esta qué arteria sería? Lingual. Esta, vena. Y esta, nervio hipogloso. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, está mucho más lateral a la lengua. Y si yo quiero buscar el lingual, tendría que irme más al centro y buscarlo. ¿Sí? A ver si lo encuentro. Vayan repasando mientras, a ver si lo encuentro. Perfecto. Junto con los vasos. Este que está en el centro, que es este de aquí, Gracias. ese va a ser el lingual. ¿Sí? ¿Cuál, disculpe, cuál? Esto, mira. Pero está metido todavía. ¿Ves esto? Como un ligamento más o menos se forma. Lingual. Ya, ese es el lingual. Esto de aquí, hipogloso. ¿Ven? Lingual, hipogloso. ¿Sí? Más o menos así lo van a ver siempre en sus pies. Uy. No pensaba cortar hoy día. Bueno, ahí está. Entonces, ¿este qué dijimos? Igual, ¿Y esto? hipogloso. Listo. Más o menos así lo van a ver. Pero en sus piezas no va a ser así.
sino que en la mayoría de casos la lengua está así. Cortada. Entonces, si está así, Sí, así. ¿para qué lado creen que ustedes vayan a ver el hipogloso? Van a tener que hacer esto y meterse aquí. ¿Sí? O sea, mover la lengua hacia medial, literalmente te deja el espacio libre para que ustedes puedan observar este lado. Ahora, si por lo contrario ustedes quieren ver el lingual, lo más probable es que lo vean por la parte inferior y más pegado hacia dónde, hacia la línea media de la lengua. ¿Sí? Parte inferior, línea media. ¿Ok? Uno es más lateral. Bueno, aquí se ve bonito, pero no en todas las piezas se ve así. Ya. El pase, chicos.